Continuando con nuestro programa, tenemos a nuestra invitada, la licenciada Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional. Gaby, bienvenida a nuestro espacio político Punto de Vista. No, un gusto enorme, muchas gracias, y qué bueno que sean los medios alternativos que permitan tener una voz e informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando en el país y sobre lo que hoy también queremos alertar a la población para que el 4 de febrero podamos ir conscientes con toda la información para que nuestra decisión sea la más adecuada por la patria ecuatoriana. Bueno, queremos comentarles a nuestros amigos televidentes también y a los que nos siguen a través de las redes sociales que nosotros siempre daremos apertura a todas las tendencias políticas con mucho criterio y respetando el criterio de cada uno de nuestros panelistas. Gaby, bueno, la verdad hay todavía incertidumbre, hay gente que no sabe si votar en plancha por el no, por el sí, porque para mucha gente las preguntas son complejas, poco digeribles, incluso por los anexos, que de muy pocas personas realmente aquí se ponen a leer qué significa. Y aquí viene una de las preguntas que causa conmoción en la sociedad, que es justamente el tema de la corrupción, la inhibición de la participación política, justamente por los hechos de corrupción que se han desatado últimamente, más por el tema Glass. ¿Cómo ve, Gaby, el tema del planteamiento de la pregunta? ¿Viene con dedicatoria o realmente tenía que ser esto a través de un referéndum y no a través de la Asamblea Nacional? Bueno, primero arrancar con el tema de la consulta en sí mismo. La consulta popular, primero, no fue una propuesta que llegó de la mano del gobierno ganador en las urnas. Esta propuesta, y bien tiene el ex candidato Lasso de decirla con mucha propiedad que él defiende su consulta, porque en realidad es la consulta que viene desde la propuesta de Lasso, de los Bucarán, de Gutiérrez, de todos los que han sido antagónicos al proyecto de la Revolución Ciudadana que ganó en las urnas el pasado 2 de abril. Arrancando desde ese sentido, vemos también cómo es otro de los acuerdos y de los pactos con esos sectores desde el nuevo gobierno que ha sido también observado por quienes pertenecemos al proyecto de la Revolución Ciudadana. Esta consulta también tiene vicios de inconstitucionalidad y partimos de ahí también haciendo el análisis, y por eso nuestra postura y la campaña y el recorrido que estamos haciendo por todo el territorio ecuatoriano es para alertar la inconstitucionalidad de esta consulta. Siempre una consulta va a ser legítima. Nosotros hemos impulsado los procesos de consulta para dar justamente esa legitimidad desde la gente, para la gente y para construir país de la mano de una democracia participativa. Sin embargo, también no podemos con una consulta poner a la gente a votar sobre temas que retroceden derechos o que afectan altamente el Estado constitucional de derechos. Para eso la Corte tenía que emitir el dictamen. Y esa es la primera denuncia que nosotros hicimos y que obviamente sobrepasó cualquier tipo de procedimiento. La Corte Constitucional jamás dictó la sentencia sobre esta consulta, es decir, esta consulta no pasó el filtro de saber si es o no constitucional, si afecta o no afecta derechos que están instaurados en la misma Constitución y en acuerdos internacionales de la que el Ecuador es parte. Por lo tanto, desde ahí partimos nuestra postura también del no a esta consulta, porque además es una consulta que a nivel internacional está poniendo mucho ojo por estas inconstitucionalidades. La pregunta 1, ya para entrar a detallar cada una de las preguntas, aunque nosotros lo hemos dicho con claridad, nuestra postura es no a la pregunta 2, 3 y 6. Muchos de nosotros tenemos nuestra propia voluntad del voto no a toda la consulta. Gabriela, pero realmente esto tiene una connotación social. Creo que la gente de los 10 años, para muchos década ganada, para otros década perdida, ha visto algunos vacíos y ha creado incertidumbre política en el Ecuador. Y obviamente con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ahora se encuentra detenido, creo que ha desatado la ira. Y obviamente el presidente Moreno, acatando estas resoluciones de la sociedad, toma la consulta popular. Bueno, no está mal que tome una consulta popular, insisto. Y ojalá fuera una consulta que resuelva los problemas reales de la gente. Obviamente, la gente ahora en el país tiene una incertidumbre total. Hemos visto recientemente en una encuesta que más del 40% de la población encuestada más bien afirma que el gobierno no sabe qué rumbo continuar con el país. Y tienen toda la razón. 8 meses. No hay una sola vivienda, no hay bono, no hay emprendimiento, no hay reactivación económica, a pesar de que el precio del barril del petróleo ha mejorado sustancialmente de lo que tuvimos en los últimos 2 años. No hay propuesta real para el país sobre el tema de la reactivación y de la producción, del tema de empleo. Por lo tanto, hay incertidumbre en el país. Esta consulta debía ser tomada en cuenta para consultar al pueblo las soluciones para esas problemáticas. Las preguntas de las 7, 5 podían resolverse a través de decreto presidencial o a través de reformas legislativas, y 2 de ellas que son inconstitucionales, que además
adelantaron la consulta y el Ejecutivo mandó al Consejo Nacional Electoral la solicitud de convocar a consulta sin dictamen de la Corte, porque sabían que el dictamen de la Corte y el informe previo iba a negar o a modificar esas dos preguntas porque son inconstitucionales. Entonces, partamos desde ahí y por supuesto que nosotros hemos dicho aquí cero tolerancia a la corrupción. Lo demostramos durante 10 años combatiéndola de manera institucional, arrancando desde ahí para generar otro tipo de conciencia y de cambio en la gente. Yo digo, combatir la corrupción también fue el cierre de universidades, de garajes de compra y venta de títulos. Combatir la corrupción fue también mejoría del servicio de rentas internas para evitar la evasión fiscal de los grupos más poderosos económicos de este país. También combatir contra la corrupción fue terminar con las largas filas del registro civil para poder tener tu derecho de cedulación. Combatir la corrupción fue haber mejorado los sueldos de policías para que no tengan que estar en las esquinas cobrando coimas a la gente cuando la gente hacía un error o cometía una infracción en la calle. Todo eso también es combatir la corrupción. Y por supuesto que los casos que se dieron en los 10 años de corrupción que fueron identificados, fueron denunciados por el propio gobierno. Muchos de esos se encuentran prófugos, unos detenidos en la cárcel ya con sentencia y otros prófugos. Por lo tanto, la pregunta 1 ya tiene incluso un tema de apuesta legal. Es decir, no era necesaria. Actualmente ya la normativa, la Constitución y la normativa secundaria establece que cuando ya hay una sentencia ejecutoriada sobre el tema de corrupción como delito y cualquier delito afín al tema de corrupción, pierde prácticamente la posibilidad de ser funcionario público o de ser candidato. Por lo tanto, es una pregunta que simplemente va a reafirmar lo que ya en este momento la legislación garantiza para que las personas que hayan sido investigadas y acusadas de corrupción ya no puedan participar del accionar público. Ojalá esto también sea para lo privado, porque lo que estamos hablando entonces es que si tenemos que cambiar un mal endémico de la sociedad como es la corrupción, tiene que cambiarse a nivel general. Nos alertamos por los casos de corrupción públicos, por supuesto, y tenemos que combatirlos permanentemente. Yo me pregunto cuántos nos hemos alertado o cuántos estamos informados de los casos de corrupción en el sector privado, cuando en este año, hace pocos meses del año anterior, el Servicio de Rentas Internas dijo, por ejemplo, que los grupos económicamente más desarrollados de este país le deben al fisco, es decir, a la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas que sirve para construir obras, para generar desarrollo, le debe más de 2.000 millones de dólares de evasión fiscal y tributaria. A propósito, también la última consulta popular llevada en el pasado febrero sobre paraísos fiscales también es combatir la corrupción, porque si no existieran esos huecos fiscales donde además la gente va y deposita recursos sin necesidad de declarar de dónde vienen, si son lícitos o no, no hubiera pasado actos tan bochornosos para el país, para 12 países y para el mundo, como por ejemplo el caso de Brecht. Pero ¿cómo podemos negar el tema del enjuiciamiento del ex vicepresidente Glass cuando obviamente se hicieron las investigaciones? Obviamente, si vemos por el otro lado, también se dice que se lo acusó sin pruebas, pero ahora también creo que este es un peso que está cargando ahora el tema del ala correísta, digámoslo así, después de tener un partido que terminó disuelto para muchos, que ve de una manera crítica, porque Alianza País ya no será lo mismo realmente. Entonces ahora vemos, no sabemos realmente si la pregunta ahora genera la oposición de su parte o la oposición del gobierno. Mira, a mí me parece que el caso del ex vicepresidente no solamente pone de evidencia algo que ya se alerta en América Latina, no es un formato exclusivo del Ecuador ni que viene por Odebrecht, no es un tema regional, lo hemos visto, es la judicialización de la política, un proceso totalmente viciado, un proceso que jamás demostró una sola prueba, pero más allá de una defensa a una persona, aquí lo que tenemos que estar absolutamente conscientes, como lo ha dicho Correa, como lo ha dicho Glass, como lo hemos dicho nosotros, como lo ha dicho el gobierno, que en eso compartimos, identificado caso de corrupción tiene que ser combatido, sea quien sea. Otra cosa es que se utilicen todas las instituciones de control, y que eso tiene que ver también con la consulta popular, que se utilicen todas las instituciones de control para perseguir, para chantajear o para manipular a actores políticos que especialmente están ligados al área progresista, justamente para aniquilarlos de la palestra. La derecha, lo que no pudo en las urnas, lo va a poder a través del sistema de la justicia. Y eso se lo ha visto en Brasil, que fue donde se inició a visibilizar con un acto patético de golpe parlamentario contra una presidenta legítimamente electa, destituida por supuestamente casos de corrupción, un año después
tuvieron que pedirle disculpas porque en efecto jamás pudieron comprobar nada de lo que se le acusó a Dilma Rousseff. Sin embargo, ya había dejado de ser presidenta. ¿Quién volvió al poder? La derecha brasileña. Eso que pasó en Brasil, que pasa en Argentina, que pasa en Bolivia, que pasa en Ecuador, debe darnos una alerta ya por dónde va prácticamente la utilización del sistema de justicia cuando se habla de un tema que tendría que respetarse dentro de la democracia de todos los países, que es ir a las urnas, ganar las elecciones, y el que gana las elecciones es quien implementa el plan de gobierno con el que gana esas elecciones. Ahora bien, Gaby, si la ley no es retroactiva y esta pregunta gana, hablemos así de un sí, ¿también se involucrarán los ex gobiernos, es decir, el gobierno de Lucio, el gobierno de Bucaram, que a la larga, al parecer, en esta revuelta política parece que se quiere pescar a río revuelto y que nuevos protagonistas quieren salir aquí? No eso es lo que quieren, ya están, y son los voceros principales del gobierno, y son los voceros principales de la consulta por el sí. Así que a mí me parece que realmente no podemos caer en la trampa. Hay preguntas en esta consulta popular como esta, como la primera, y como varias de las preguntas que vamos a analizarlas, que obviamente convocan un sí, porque tú las lees, tú vas a llegar y vas a ver en la papeleta las preguntas y vas a leer y vas a decir, pero obvio, o sea, ¿cómo no? Pero claro, y es para también anclar el voto por el sí a preguntas que realmente afectan el Estado de Derecho, como la 2 y la 3, principalmente la 3, que es la que más estamos difundiendo y alertando en esta campaña. Y me parece que, sin duda alguna, o sea, la ciudadanía tiene que estar consciente de que la finalidad misma de la consulta, en todo el paquete de la consulta, tiene dos finalidades. La toma a la fuerza de las instituciones de control por parte de Carondelet y la proscripción política, no solo de Rafael Correa, sino de cerca de 6.000 autoridades, desde juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, asamblea, presidencia, vicepresidencia, parlamentarios andinos. Es decir, ese es el interés real de esta consulta. Que haya preguntas, que como digo, esto ya está legislado, que se podía mejorar la legislación en la Asamblea Nacional a través de una reforma, y que te convoquen a un voto del sí, es justamente el anclaje para que esta consulta, llevada desde el gobierno, llevada desde Lasso, desde Bucaram, desde Gutiérrez, pues tenga la anuencia para las preguntas que realmente son inconstitucionales. 60 millones de dólares que se van a gastar en una consulta, y justamente vamos analizando el tema de la segunda pregunta, que justamente es la reelección de las autoridades de elección popular por una sola vez para el mismo cargo. Bueno, pues muchos de nuestros invitados que han venido acá a nuestra señal de Ecuamundo, pues han dicho que antes que el espíritu de Montecristi contemplaba justamente alcaldes, a prefectos, pero no a presidentes, y que obviamente si se da paso al presidente es como que eternizarlo en el poder, y que eso prácticamente legitimaría que Rafael Correa vuelva a ganar la presidencia en un momento dado, y por eso tal vez son los cruces y los bloqueos con esta pregunta, que podría ser también una coerción de derechos si yo creo que un gobierno está haciendo bien su trabajo. Por la pregunta 2 y antes por la referencia del gasto sobre esta consulta, me parece importante mencionar 60 millones en una consulta que no resuelve la vida de la gente. Sin embargo, 300 millones de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas fueron sacados de las cuentas de reconstrucción para otros gastos. Esas son las cosas que solo pasan aquí en el Ecuador, en un Estado o en un gobierno que ya no respeta la institucionalidad y el Estado de Derecho. Eso también, ojalá seamos conscientes de lo que está pasando en el manejo económico del país. La pregunta número 2, sobre el tema de la postulación indefinida, mal llamada reelección indefinida. Ya lo debatimos en el 2015. Pero Gaby, yo le cuento que el tema de reelección indefinida vino por los propios asambleístas del país, es que quienes pusieron eso en los medios. Pero no ahora. Y recordemos que esto fue un debate del 2015. Todo el 2015 nos pasamos debatiendo en todo el territorio ecuatoriano el tema de la postulación indefinida, pretexto justamente de la enmienda constitucional que llevamos a cabo, que es así. Tuvo dictamen previo de la Corte, seguimiento de la Corte, dictamen final de la Corte, es decir, siguiendo todos los procedimientos establecidos en la Constitución y con la participación de la gente. Porque gracias a esa participación de la gente pudimos pudimos modificar incluso los textos de la enmienda. Pero en ese 2015 y bajo la enmienda nosotros discutimos mucho sobre el tema de la alternancia y el derecho y la libertad de la gente, de la población ecuatoriana, a ir a las urnas libremente a elegir a su representante. Nos parecía, lo que hiciste mención justamente, que en la Constitución dejaron abierto el tema de la reelección para todos. Solo no se podía para presidente y vicepresidente.
La locura o la incoherencia dentro de esto es que habían prefectos, hay alcaldes que han pasado 10, 15, 20 años al frente de sus localidades. Y por supuesto la gente, si es que ve que hay algo que resulta, que mejora su ciudad, que resuelve los problemas de la gente del día a día, es el voto el que permite que esa autoridad siga ejerciendo su liderazgo, o es el voto que castiga a su autoridad y le quita de ese liderazgo para poner a otra persona que actúe de mejor manera y que cumpla con la palabra. Eso fue uno de los fundamentos que recorrimos en todo el país y por lo que se llegó a aprobar esta enmienda que abría el candado constitucional para que la postulación pueda ser para todas las dignidades de elección popular. De tal manera que si el pueblo ecuatoriano identifica una buena gestión, pueda realmente apostar por esa gestión. ¿Quién se beneficia? Es el pueblo ecuatoriano, es la patria, porque si tenemos buenos gobernantes, podremos tener un mejor desarrollo y un buen desarrollo. Negar esa posibilidad es negar un derecho ciudadano, que además no solamente está concebido en la Constitución y que quieren cambiarla a través de esta consulta, que además no es posible, porque al ser un tema de enmienda constitucional, no debería ser a través de consulta, sino a través de constituyente, como nosotros lo hemos dicho desde el inicio, cuando salió la idea de la consulta popular, sino también altera acuerdos internacionales de los que el Ecuador es parte. El acuerdo interamericano justamente de derechos humanos establece cuáles son los parámetros en los que exclusivamente podría negarse la posibilidad de postulación de un ciudadano. Es decir, nosotros con la enmienda recién nos acoplamos a los acuerdos internacionales que tienen carácter de obligatorio para los países parte. De tal manera que esto estamos hablando de un retroceso de derechos para el pueblo en prohibir o en bloquear la posibilidad del pueblo de elegir. Ese es nuestro principal argumento para decirle no a la pregunta número 2, porque estamos limitando el derecho del pueblo a elegir a sus mandatarios las veces que el pueblo decida. Ahí está la alternancia. La alternancia está en la posibilidad del pueblo de dar la posibilidad de continuar o de cambiar. Gabriela, ¿no será que esta pregunta, valga la redundancia, que lo han dicho no precisamente yo, sino nuestros invitados que han estado aquí en nuestro programa, que esto es una dedicatoria a Rafael Correa? O sea, realmente no era una pregunta necesaria, o porque tal vez alguien sí quiere volver a reelegirse, o vendrán otros gobiernos que quieran reelegirse, pero esta pregunta, prácticamente de ganarla, coartaría todos los derechos de participación de Rafael Correa. Me parece no solamente acertado el criterio y lo que el pueblo sabe, ¿no? Una consulta, dar 60 millones para proscribir de la política nacional a Rafael Correa Delgado, pero insisto, no es por Rafael, es por la legitimidad y el derecho del pueblo a elegir. Y por supuesto, esta consulta que tan ansiosamente y tan fervientemente defiende Lazo, Bucaram, los socialcristianos, es también porque saben que no pudieron en 10 años ganar en las urnas a Rafael Correa, no pueden ganar en las urnas a Rafael Correa, quieren hacerlo, lo que no pueden en las urnas, quieren hacerlo a través de esta consulta inconstitucional. Bueno, viene otra pregunta, también la tercera pregunta, justamente, que es este tema de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Pues si bien vemos que en el gobierno anterior se realizaba a través de méritos, de la meritocracia, que se da un examen, ¿cómo está constituido ahora el Consejo de Participación Ciudadana, Gabriela? ¿Cuándo terminaría la sesión, obviamente, de sus funciones? ¿Y cómo afectaría esta pregunta de ganar la consulta por el sí? Cuando nos presentamos como amicus curiae en la Corte Constitucional para presentar nuestros argumentos del por qué era inconstitucional la pregunta 2 y la pregunta 3. En la pregunta 3 nosotros hacíamos algunas alertas de violación de derechos según nuestra propia Constitución. Primero, el poder ciudadano, ese quinto poder que se le otorgó al pueblo para ser parte de las decisiones fundamentales, fue una decisión fundamental de Montecristi, porque fue el espíritu de construir el socialismo del buen vivir de la mano con un pueblo que es parte de la toma de decisiones. Pues bien, esa es la función del Consejo de Participación Ciudadana, incluir a ciudadanos y ciudadanas para que sean parte de la toma de decisiones y para que sean las organizaciones sociales y la ciudadanía que postule representantes para los organismos de control. Eso es el mandato constitucional. O sea,
para el concurso, para el contralor, para el fiscal, para los superintendentes, para todos los que entran a concurso y son nombrados, no puede mandarse una terna desde el Ejecutivo, no puede elegir la Asamblea Nacional. Tienen que ser postulaciones de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Pero aquí cabe recalcar que obviamente la argumentación y la justificación de esta pregunta viene porque todos los entes de control han sido acaparados por el régimen anterior, donde dice que se ha detenido a la justicia, que no se ha podido actuar en libertad. Entonces ahora, si de llegar a ganar hay obviamente un consejo transitorio, estamos hablando que quiénes van a ir, o sea, quiénes serán las ternas o los diálogos ciudadanos que se han venido realizando durante estos meses con el gobierno nacional van a abrir otras brechas, van a haber otras cosas. O sea, ¿cómo afectaría realmente este tema de ganar el tema? No se trata de las personas. Y si se trata de las personas, cambiemos a las personas, pues. ¿Por qué el Ejecutivo no pidió entonces a su bancada de asambleístas, que además era mayoría, ahora ya con divisiones absolutamente claras, ahora hicieron el oficialismo mayoría con los partidos de derecha? ¿Por qué no pidió a la Asamblea entonces que haga juicio político a todos los vocales del Consejo de Participación por no cumplir sus funciones? ¿Por qué tenemos que llegar a una consulta? ¿Sabes por qué? Porque además, si es que hacemos juicio político, la Asamblea ni Carondelet podría elegir al reemplazo. Tendríamos que ir a nuevo concurso para reemplazar a los vocales del Consejo. ¿Quiénes ponen a la gente para ese concurso? La gente, la ciudadanía y las organizaciones, ¿ya? Ahí es la primera trampa de esta pregunta. Entonces, si hubiéramos seguido ese recorrido y ese curso normal constitucional, estaría perfecto. Y si las personas que están en el Consejo no han cumplido sus funciones, entonces pongamos a personas que cumplan sus funciones. Totalmente de acuerdo. Y eso hubiera sido el mejor procedimiento legal. Pero como quieren apoderarse de las funciones de control, entonces se les ocurrió la idea de poner un Consejo de Transición. ¿Qué es este Consejo de Transición? Por favor, un llamado a la ciudadanía. Tomémonos un tiempito y bajemos los anexos de las preguntas. Ustedes lo encuentran en la página del CNE, en la página de la misma Corte. Los anexos, en el anexo de la pregunta 3 está cómo se va a operar. Se cesa a los actuales vocales del Consejo de Participación. Se conforma un Consejo de Transición, que uno dice, chévere, sí, un Consejo de Transición, perfecto. No te dice la pregunta cómo van a conformar el Consejo. El anexo te establece que el Consejo de Transición es en base a una terna enviada por el Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República, a la Asamblea, para que la Asamblea vote y elija sobre esa terna a los 7 nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Primera ruptura constitucional. Entonces, ¿dónde queda la participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía? Queda en nada, porque van a ser puestas a dedo desde Carondelet, electas por la Asamblea Nacional. Una vez que se eligen esas autoridades, se les da una competencia que es exclusiva de la Asamblea, la de fiscalizar y poder cesar de sus funciones a todos los otros organismos. ¿Cuáles son estos? Esto cuando estamos en el recorrido con la ciudadanía. La gente cuando se entera dice, pero por favor, ¿cuáles son estas funciones que se tomarían con la pregunta número 3? La de participación ciudadana y transparencia. La electoral, ¿qué quiere decir? Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, el Poder Judicial, Corte Constitucional, fiscales, Corte de Justicia, Defensoría Pública, jueces, notarías, registradores de la propiedad. Ahora en manos de 7 personas puestas desde Carondelet. Todo esto es la toma de la pregunta número 3, la desinstitucionalización y el rompimiento del Estado de Derecho, que rompe además acuerdos internacionales que establecen con absoluta claridad que lo fundamental para un Estado de Derecho es la autonomía de las funciones. ¿Por qué? Porque si es que entonces las autoridades de control van a depender del poder y del Ejecutivo y del presidente, entonces viene la persecución a todo el mundo, pues. Insisto, lo que no pueden en las urnas, quieren hacerlo otra vez entrando por la ventana y entrando a la fuerza y de manera inconstitucional, a la brava, como si esto fuera una cuestión de simplemente ir a la tienda y comprar un pan. No, la pregunta 3 es la que realmente ahora está en la mira de organismos internacionales, tanto la OEA, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, ahora el UNASUR, los países que están en nuestra región, partidos políticos progresistas. Ahora nos ha llegado mensajes de Zelaya, de Pablo Iglesias, de la Izquierda Unida Europea. Están llegando realmente preocupación de los partidos progresistas de América Latina sobre esto, porque esto es realmente abrir la posibilidad
de que entonces, a través de un proceso inconstitucional, queramos legalizar acciones de toma a la fuerza de todas las instituciones de control y de funciones. Gabriela, pero eso no será también para oxigenar de alguna manera, porque si bien dice el texto propuesto que este consejo de transición será enviado una terna al presidente con gente que ha sido connotable, muy notable y que llegará a ese punto. Tan notable como la auditoría que está generando Contraloría, ese consejo de auditoría para la deuda. Bueno, me imagino serán tan... Pero ¿no le parece que hacer una participación democrática donde a través de las urnas, porque esto obviamente debería ser las elecciones con los gobiernos autónomos descentralizados, y hacer una participación directa y buscar los perfiles adecuados? Tal vez la gente lo está viendo como un tema de oxigenación porque no sabe el control realmente o cómo se han hecho la participación de los 7 consejeros. De acuerdo. Pero entonces la vía no es pues esta consulta, y peor de manera inconstitucional, y peor tomándose al asalto las instituciones. Si se trata de oxigenar, de acuerdo, hagamos los procesos como están establecidos para que sean las organizaciones y la ciudadanía las que puedan elegir, no la asamblea. Esto me huele a Congreso. Yo me acuerdo cuando empecé a militar, yo milito desde los 14 años en organizaciones y a los 16 en un partido político. Y yo recuerdo en esa época cómo empezamos a militar los jóvenes, porque era justamente el reparto del Congreso, pues. Si era el Congreso el que se repartía los vocales del Consejo Nacional Electoral, se repartía fiscal, contralor, la época del reparto. ¿Y a mí no sería el tema de oxigenar también el tema democrático, en el cual si uno puede actuar libremente, votar libremente a través en las nuevas elecciones, ¿no sería eso también demostrar que se actuó realmente con cautela, con severidad y con transparencia en el tema de las elecciones de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? En eso estamos de acuerdo, pero entonces, si ese era el objetivo de oxigenar, sigamos los procedimientos que ya están establecidos en la propia Constitución y normativa y no nos saltemos sobre ella. ¿Qué es lo que no lograrían con eso? Porque si siguen todos los pasos, insisto, si seguirían lo que está establecido, serían las organizaciones sociales las que puedan postular a sus candidatos para oxigenar entonces esas figuras. Pero como eso no les interesa, si no les interesa tomar el tema de las instituciones de poder y de control, entonces buscaron esta herramienta que es inconstitucional, que atenta totalmente Estado de Derecho, porque ese es el objetivo fundamental, la toma al asalto de todas las instituciones de control y de las funciones del Estado, salvo la legislativa. Bueno, incluso, Gabriela, a usted le han sacado varios expedientes también por parte de Contraloría. ¿Cómo se podría explicar, tomando en cuenta que la gente piensa que sacando a todos los entes de control social, ustedes no tendrían el tema de juicios? Bueno, es increíble. Cuando uno escuchó la frase de aires de libertad, uno dijo, perfecto, entonces va a poder realmente ser crítico, autocrítico, poder participar de un debate serio, responsable. Pero cuando lo iniciamos a hacer, lo primero que recibimos entonces fue inicios de auditorías de Contraloría. Como yo digo, el que nada debe, nada teme, por lo tanto podrán abrir los que quieran. En este caso nosotros estamos absolutamente claros de que esto es una medida de presión política. Lo hicieron con el bloque de asambleístas y esa fue una de las causales de la división de la bancada que llegó bajo Alianza País y que hace un par de meses ya absolutamente se dividió entre los que se quedaron muy acomodados con el gobierno y entre los que tomamos postura de defensa de los principios de la Revolución Ciudadana. Muchos de los asambleístas, incluyendo, se hizo público, por ejemplo, el caso de Esteban Albornoz. Ya con una auditoría en la que estaba a punto de salir una glosa, ¿qué pasó? ¿Le retuvieron en el gobierno? ¿Se volvió a escuchar de algo de eso? No. Sin embargo, sí se escucha. Los casos que están abiertos de Pavel Muñoz, de Augusto Espinosa, de otros actores políticos con los que estamos, y los míos mismos. Yo tengo algunos procesos abiertos. Tan patético es que como no encuentran nada, me abrieron recientemente un expediente y una auditoría de cuando yo era viceprefecta, es decir, hace un poco más de 6 años. Eso es lo que está pasando ahora, pero eso no nos hace bajar la guardia, más bien nos ha puesto mucho más firmes, porque no podemos volver a la política donde las instituciones de control sean el chantaje para controlar tu voto, para controlar tu voz, para controlar tu vocería. Eso no es posible. Eso, en 10 años del que le llamaba la oposición el dictador, jamás se nos hubiera ocurrido hacer. Como dice Rafael Correa, y a la hora que está recorriendo el país, ocupa un ejemplo, dice a la gente cuando estamos en los mitines: si es que yo les plantearía en este mitin, ay, que voy a tomar porque yo necesito gente que va a ser mío el contralor, mío el fiscal, mío los jueces, mío los registradores, míos los vocales del consejo. No solamente me van a decir este man está loco, me van a mandar al manicomio. O sea, no es posible. Bueno, eso es lo que están pasando ahora con la consulta. Pero bueno. Entonces, decían que era el dictador, decían que era el que tenía todas las funciones, el que tenía todos los organismos de control, y resulta
que ahora toda esa gente que supuestamente era de Correa son los que están ahora operando con el gobierno, pues. O Gaby, ¿será que le salió el tiro por la culata? Seguimos justamente dialogando, analizando las 7 preguntas de referéndum, así que queremos que siga a través de nuestra señal y volvemos después de este corte comercial. La circulación vehicular en la avenida 1 de Mayo fue habilitada por la Municipalidad de Cuenca luego que concluyeron las obras de pavimentación rígida. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, recorrió la calzada. Nos sentimos contentos de lo que nuestro alcalde nos ha hecho en realidad de esta obra. La inversión aproximada es de $2 millones. Se pavimentaron 20.980 metros cuadrados de la vía. Nos hemos trazado como municipio de Cuenca de servir a todos los sectores, especialmente los sectores que más lo necesitan. Y agradeciendo a ustedes, vecinos y vecinas, declaro formalmente inaugurada esta obra que es de Cuenca y para Cuenca. Muchas gracias. Cuenca con la gente siempre. Optimus Producciones, arte comunicacional, spots publicitarios, videos institucionales y corporativos. Documentales. Programas de televisión. Comunicación y estrategias. Relaciones públicas. Visítanos www.optimusproducciones.es. Teléfono 022-644-492, 098-0850-711. Optimus Producciones. Bueno, queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos encontramos en el Museo Pedro Pablo Traversari, donde hay una colección impresionante de instrumentos musicales que hoy pertenecen al Museo de la Casa de la Cultura, que fue originalmente adquirida por el compositor y director de la banda Pedro Pablo Traversari, quien nació en la ciudad de Quito en el año de 1874. Así que invitamos a todo el público a que venga de lunes a viernes ininterrumpidamente y gratuitamente también. Queremos también agradecer la retransmisión de nuestro programa Punto de Vista a TV Radio Miami Internacional y TV La Mira Nueva York, quienes también están retransmitiendo nuestros programas aquí en Punto de Vista rumbo al referéndum 2018. Querida Gabriela, seguimos conversando el tema de las preguntas de la consulta popular. Viene pues de estas preguntas bastante críticas por la sociedad, viene también una que realmente conmociona a las que somos madres de familia, a las que hemos visto durante estos meses tantos casos de abuso infantil que tal vez no son de hoy, son de hace 40 años, hoy se han vuelto más públicos, tenemos justamente medios que hacen eco de todo esto, pero ¿qué se podría decir del gobierno anterior? ¿Cómo se trataron estos delitos sexuales cuando incluso el exministro Augusto Espinosa tiene cargos por no haber denunciado esto? Me parece, primero, por supuesto, o sea, todos somos madres, yo tengo 2 hijos, o sea, yo me imagino el rato que pase algo así a un hijo, me imagino querrá salir a asesinar al que hace algo a tu hijo, es tu hijo. Por supuesto que tienen que ser sancionados todos los casos de abuso sexual. No es chiste. Y no solamente es el abuso sexual, es el abuso psicológico, que muchas veces los niños sufren en las instituciones públicas. Yo recuerdo hace algunos años todo el tema de las campañas sobre el bullying, es decir, el maltrato que sufrieron muchos niños, niñas, suicidios de adolescentes por esto. Eso también tiene que ser observado. Eso también es de gravedad, porque daña la vida desde la infancia de cualquier ser humano. Peor aún, un asunto de violación sexual. Tiene que ser absolutamente sentenciado y ojalá eso también sirva como reflexión para toda la sociedad. No olvidemos
que el principal espacio de violencia, y eso lo dicen todos los estudios y nos han alertado y hemos hecho campañas sobre esto, principal espacio de violencia inicia desde la casa. Muchos, ahora nos enteramos de las violaciones sexuales en espacios educativos. ¿Cuántas niñas y niños son violadas en sus mismos espacios familiares? Eso también deberíamos tener una alerta como sociedad, porque esto no va a cambiar ni va a dejar de haber con una consulta, con una ley o con cualquier cosa, sino es la sociedad la que empieza a hacer conciencia sobre los temas de violencia social y de, en este caso, por supuesto, afectando la vida de niñas, niños y adolescentes. Pasemos al tema de la consulta y al tema de que además nos parece vergonzoso de la utilización incluso por parte de ministros y de instituciones públicas de un tema tan sensible para hacer una campaña electoral. Sí, esto justamente quería preguntar. Eso es vergonzoso. ¿Eso se tenía que hacer a través de asamblea, de referéndum? ¿Por qué poner una pregunta tan delicada que tiene justamente que cambiar este inciso del COIP, ¿sí? Para poder ver, obviamente no hay imprescriptibilidad ahora en la ley, eso es lo que se dice del texto propuesto, pero ¿no se estaba defendiendo esto, Gaby, desde el gobierno anterior? Pero además digamos que esto no es un tema del Código Penal, esto es un tema de la Constitución, por lo tanto debe haber sido a través de una asamblea constituyente, es decir, es la Constitución la que emite con absoluta claridad cuáles son los casos de imprescriptibilidad que tiene que existir en el país. Por lo tanto, es ahí la verdadera reforma que se tenía que hacer. Por lo tanto, una consulta no era la vía, sino una constituyente. En todo caso, en la Revolución Ciudadana lo que más se hizo fue el tema de mejoría del tema de los delitos, el tema del Código Orgánico Integral Penal, que fue realmente una ganancia increíble en temas de tipificar delitos que ni siquiera estaban tipificados en la normativa en las que se incluye. Por ejemplo, trata de personas, abuso de niñas, niños y adolescentes, es decir, se amplió la norma de protección de derechos. Pero, insisto, esto es vergonzoso que se utilice un tema tan sensible y que no es que solamente los medios lo difundan, sino que haya habido una campaña de los medios corporativos para preparar el tema de la receptibilidad que pueda tener esta consulta hacia la gente. O sea, es realmente un tema que deberíamos alertarnos todos, porque es llegar a decir que entonces los casos más sensibles, porque estamos revictimizando a las niñas, niños y adolescentes, que eso también es delito, no podemos revictimizar, tenemos que proteger y tenemos que cuidar, tenemos que restituir derechos y también sobre eso hemos trabajado a nivel de la legislación. Entonces este es un tema que obviamente como madres, como padres, como sociedad vamos a ir a la papeleta, vamos a ver y obviamente vamos a tener que pensar, vamos a decir, no, niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que sí, sí. ¿Y por qué no lo hizo en 8 meses a través de reforma legislativa? Esas son las grandes contradicciones de la consulta. Por lo tanto, siendo un tema tan sensible, qué pena que se lo esté utilizando como proselitismo político. Si quieren proteger niñas, niños y adolescentes, trabajemos entonces en cómo mejorar la conciencia y la protección desde el espacio familiar y, por supuesto, el espacio educativo, que tiene que ser el espacio que más cobije y garantice el crecimiento integral de niñas, niños y adolescentes. Pero, por ejemplo, uno a veces se pregunta como mamá, cuando uno manda a su hijo, ¿qué maestro está recibiendo? Así tenga masterado, pero no sabemos realmente cómo está realmente su conciencia, su forma de ver a los niños. Entonces, esto no se tomó alguna medida de poder que estos profesores no solamente tengan un currículum excelente, sino que también se les pueda hacer análisis psicológicos para ver si no hay alguna desviación, neurológica en estas personas que hacen estos casos tan atroces, y que obviamente para la consulta viene a ser un tipo de pregunta que nadie se negaría a aprobarla. De acuerdo, eso es política pública. Cuando el gobierno de Rafael Correa emitió las evaluaciones para los docentes, ¿qué fue lo que primero pasó? La UNE se abrió. ¿Por qué? Porque no podían evaluarles. ¿Cómo así? Todos tenemos que estar sometidos a evaluación permanente, incluyendo los profesores que tienen la vida de nuestros hijos en sus manos también durante toda su niñez y adolescencia. Pero también es real que ha habido una campaña en contra de los docentes con los cuales nos queremos solidarizar, lo hemos hecho y nos volvemos a solidarizar, porque no es correcto que por los docentes que han incurrido en estos actos que tienen que ser absolutamente sentenciados, se haya generalizado que son todos los docentes violadores en este país. Me parece vergonzoso que incluso eso salga de bocas de asambleístas de oposición. ¿Cuánto daño se quiere hacer la figura de un gobierno, de una política pública, que no les ha importado que docentes valiosos, que son
miles de docentes en la patria ecuatoriana hayan tenido que sentirse humillados y ultrajados por la utilización de los docentes en este caso. Por lo tanto, a los docentes por supuesto que hay que evaluarles. Un docente que comete una infracción, y no, insisto, no solamente casos de violación sexual, cualquier tipo de maltrato tiene que ser no solamente sentenciado por la justicia, sino retirado de sus funciones de su docencia, porque quiere decir entonces que no está en la capacidad de conducir el crecimiento integral de un niño, niña, de adolescente. Eso es una cosa, y en esa siempre vamos a respaldar, y eso tiene que ser una política de la sociedad ecuatoriana en general. Pero no podemos utilizar esto, ni para generalizar a los docentes, y segundo, para revictimizar a las niñas, niños y adolescentes, y tercero, para poner en una consulta mañosa. Bueno, viene también la última pregunta del referéndum, tomando en cuenta que este referéndum cambiaría la constitución realizada en Montecristi. Viene la prohibición minera metálica. Esto ya no se hizo en el gobierno de Rafael Correa, el de proteger ciertas áreas de la parte metálica, pero aquí lo que realmente me llama la atención es que el texto propuesto también y el anterior dice que si de ser necesario la extracción, tomamos en cuenta que nuestro país tiene gran cantidad de uranio y miles de metales, tenemos Alcajas también, una de las reservas más grandes de la biosfera a nivel mundial. ¿Cómo respaldar esta pregunta? ¿Cómo no negarse realmente a aprobarla si está respetando los derechos ambientales? Ojalá se lo respetara, pero el tema no es la minería metálica. Es bien manejada, con controles, que eso es lo que tiene que ser la política pública de un gobierno, controlar la minería puede bajar o causar menor impacto ambiental. Todo depende del control. Lo que más impacto ambiental causa son otros daños que estamos haciendo con otro tipo de minería, que es la no metálica, y que además es una minería que está afectando altamente los recursos naturales, como el agua, por ejemplo, en muchos territorios. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana? No solamente en emitir el Código Orgánico Ambiental, que ya tipifica delitos ambientales, el mismo COIP tipifica delitos ambientales. Prohibimos además la utilización de químicos para la minería artesanal porque era uno de los mayores contaminantes de ríos. Se invirtieron miles de millones de dólares, no solo en reforestación, sino en recuperación de cuencas hídricas. Es decir, ha habido un accionar permanente. No vengan a decir que esto, hay que ver qué hay detrás de esta pregunta. Los ecologistas están totalmente de acuerdo, porque en algún momento se volvieron, ¿no?, como con ciertos derechos que no podían decir nada al gobierno porque el gobierno coartaba su expresión, lo dicen, y que ahora dicen libremente que a través de esta pregunta están defendiendo los espacios naturales. Bueno, ojalá, yo no he escuchado realmente a grupos ambientalistas y ecologistas salir a defender esta pregunta porque están conscientes de que el gran problema de la contaminación no es únicamente la minería metálica en este país. Hay muchas otras razones, hay necesidad de mejorar los sistemas de control, a eso tiene que dedicarse el gobierno en vez de estar promocionando una consulta mañosa, realmente implementar mecanismos de control que puedan hacer que las empresas que son concesionarias cumplan con los controles y los estándares ambientales que ya están tipificados en nuestra normativa actualmente para mejorar y proteger el medio ambiente. Somos el único país en el mundo que otorgó derechos a la naturaleza. El único país en el mundo que ha ratificado todos los acuerdos en materia ambiental a nivel internacional y que los cumple a rajatabla. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero ahora el presidente Lenín Moreno cesó las licencias hasta ver qué es lo que pasa con la pregunta. O sea, es decir, ahora los que tienen licencia de explotación, minería artesanal, ahorita están en el stand-by, a ver qué pasa con la ley. Bueno, ya será un tema que tenga que responder al gobierno ante el desarrollo del país. Tenemos obviamente ahora el tema del plebiscito, y esto hay que tomar en cuenta a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y también que nos siguen a través de nuestros canales de aliados, que es un plebiscito. Obviamente, Gaby, creo que hay que dar a conocer a la gente cuál es la diferencia entre un referéndum y un plebiscito, porque yo creo que cuando uno va a votar, uno tiene que estar consciente de lo que hace, y por eso es de este programa Punto de Vista. Bueno, la normativa establece, o la Constitución establece, diferentes mecanismos para poder reformar, mejorar normas o tomar decisiones públicas. Cuando vamos a una consulta popular, esta consulta es justamente para consultar sobre temas generales a la población y poder tomar una guía y una visión de gobierno. Ya cuando estamos hablando del tema de plebiscito, es justamente que permite reformar normativa vigente. Hay el tema del referéndum que transforma la legislación, y obviamente eso también entra a votación.
Y hay la figura de la Asamblea Constituyente con la que se puede modificar la estructura general del Estado, temas sustanciales de la Constitución, y hay la figura de enmienda constitucional, que es la que se canaliza a través de la Asamblea Nacional con una normativa a su vez que garantiza que haya participación ciudadana en esa propia enmienda constitucional. Entonces, por donde vemos atraviesa el tema de participación, porque ese sí es el espíritu de Montecristi, promover mayor participación de la gente en la toma de decisiones. Por lo tanto, cualquiera de estos mecanismos para reformar, mejorar, cambiar o derogar están transversalizados por el derecho de la ciudadanía, no solo a informarse, sino a participar de las decisiones. Un talón de Aquiles que fue para el gobierno de Rafael Correa fue el tema de la ley de plusvalía, que incluso lo tuvo que vetar en algún momento. Ahora se la quiere derrogar. Esto con el propósito, y la ciudadanía bien lo ha visto, porque el miedo incesante a perder el patrimonio familiar, el de dejar a los hijos, el de que se pague altos impuestos a la tributación por la compra de bienes. ¿Cómo estaríamos viendo esto? ¿Positiva o negativamente la ley de la plusvalía derrogada completamente? ¿A quién beneficia? ¿A los sectores populares o a los sectores de grandes capitales de dinero? No tener ley de plusvalía es beneficiar a los especuladores de la tierra, así de simple. Y beneficiando a los especuladores de la tierra, entonces permitimos que el precio del valor en el mercado usufructúe tras la oferta y demanda, es decir, volver al mercado como para poder tener tu derecho de vivienda. Es loquísimo lo que estamos diciendo y viviendo. Dicen, y el argumento para haber puesto esta pregunta es que el sector de la construcción bajó y por lo tanto afectó al sector del empleo. Primero, eso es falso absoluto. El sector de la construcción ya venía registrando bajas 2 años consecutivos. La ley de plusvalía entró en vigencia a inicios del 2017. Es decir, recién ahora, a inicios del 2018, podríamos haber hecho una evaluación real de si esta ley afectaba o no al sector de la construcción. Afecta al sector de la construcción si es que el sector de la construcción se dedica a especular. Si es que compro un terreno que vale nada, si hago un mega edificio, si que no sé cuánto, pero si en un sector yo tengo regulación de suelo y me dicen que ese departamento no puede costar más de $50,000 porque ese es el costo que tiene que hacer, bueno, yo tengo que venderlo a eso. Pero si yo construyo y el precio del mercado me dice que, bueno, sí, vale 50, pero si hay gente que puede pagar 180,000, 200,000, 300,000, medio millón, entonces tiene que no solamente comienza la especulación, sino inhibe la posibilidad de que la gente de la clase media y clase pobre, que son los que no tienen vivienda propia en su generalidad, puedan acceder a una vivienda propia. ¿Qué hizo la ley de plusvalía? Que además fue satanizada en el 2016 y tuvimos que retirar temporalmente los proyectos por la venida del Papa Francisco, que recordemos era el proyecto de plusvalía y el proyecto de herencia. Fue justamente el debate de la necesidad de continuar con mecanismos de redistribución de la riqueza que además son mandato constitucional. Esta ley de plusvalía, si es que se la deroga completamente, vuelve a subir el costo del suelo, el costo de los bienes, se vuelve inasequible para la gente la adquisición de una vivienda propia, que además es totalmente contraria al plan de gobierno ganador en las urnas del 2 de abril, cuando en ese plan garantiza el acceso a la vivienda, porque eso también parte, la garantía de crecimiento del ser humano, de la familia, del hogar, de las parejas, de la gente, del ciudadano. Y peor aún cuando se les ocurrió, y esto va de la mano, ahorita me acuerdo en la ley que trataron de poner en la de reactivación económica, en la que entregaron el dinero electrónico a la banca privada, ahí había una locura, era decir, poner más impuestos a la gente soltera porque no tiene hijos y todo. Eso sí tiene que ser observado y no lo estamos observando. Los medios de comunicación lo invisibilizan. Pero bueno, hablando del tema de plusvalía, nuestra decisión es votar no, porque primero es una ley que protege a la ciudadanía, es una ley que sin existir beneficia a los especuladores. El 99% de la población ecuatoriana no es especuladora del suelo y de la tierra, por lo tanto no le afecta. Los que tienen que preocuparse sí son los grandes especuladores, pero ahora, si es que gana esta pregunta en la consulta, quienes tenemos que preocuparnos es el 99% de la población ecuatoriana. ¿Eso no será que también puede llevar a esta burbuja inmobiliaria? Porque si bien antes uno podía acceder a comprar, incluso el propio BIES entregaba los créditos para vivienda con un 70% del valor total, esto también no, en un momento
momento dado también no sería como lo que vivieron nuestros migrantes en España, de comprar este tema de la deuda a través de la parte inmobiliaria. Después no se volverá, tomando en cuenta que ya no tenemos el mismo flujo de capital que antes, mi estimada Gabriela. Las familias que tienen migrantes en Europa saben de lo que se habla, especialmente en España. Todo lo que tuvieron que vivir con la burbuja inmobiliaria, producto justamente de la especulación y de la falta de control del Estado frente a esa especulación. Ojalá eso no traiga al Ecuador. Y la intención, además del gobierno, de ceder esos créditos hipotecarios a la voluntad, a la buena voluntad de la banca privada. Es una locura lo que estamos viendo. Pero en ese sentido, decir o invitarles a ustedes que están en las redes, que están viendo, miren en la red oficial de la Revolución Ciudadana, nosotros estamos poniendo mensajes, videos, y el día de hoy hemos subido justamente un video de la Izquierda Unida, que nos alerta el caso español y hace mención especial, y por eso llaman, dicen, es preocupante lo que está pasando en el Ecuador, porque si esto pasa, es la puerta para una burbuja inmobiliaria. Así que mucho ojo con esto también. A la pregunta número 6 es un no rotundo, porque es afectar el derecho de la gente a tener acceso a su vivienda propia. Pero esto para el gobierno nacional también representa el poder cumplir casa para todos, o sea, él ha ofrecido un plan de vivienda en el cual serán precios asequibles y donde la gente dignamente pueda vivir. Bueno, ojalá. 8 meses y no hay una sola. Así que bueno, ojalá primero empiece a cumplir el ceder casas. Pero además va en contra de ese mismo plan, porque el rato que no tengamos regulación del control de suelo, quiere decir que los predios que tienen que comprar el gobierno para hacer las viviendas de la vivienda social, y recordemos que hay una vivienda social que tiene 0 costo y una vivienda social que tiene un costo para el beneficiario, entonces querría decir que ese costo del valor del suelo se aplicaría también al costo del valor del beneficiario. Así que pilas en eso. También es, más bien la ley de plusvalía protege y promueve que ojalá el plan Casa para Todos empiece a ejecutarse. Pues saben que el voto realmente tiene que ser responsable. Vamos a un corte comercial y volvemos analizando las 7 preguntas del referéndum 2018. Volvemos en Punto de Vista. Sin importar la edad, todos disfrutamos de un parque para pasear, aprender a manejar bici, jugar o simplemente distraernos. Porque queremos ver niños felices, familias unidas y ambientes saludables. La Municipalidad de Cuenca y su empresa EMAC EP entregan a la ciudad parques totalmente readecuados, recuperados y equipados con Wi-Fi, bebederos, videovigilancia, juegos biosaludables, juegos para niños, áreas verdes y más. Con la gente siempre. Cuenca con la gente siempre. Bueno, seguimos en Punto de Vista, justamente analizando el tema de las preguntas del referéndum. Y bueno, Gaby, para ir concluyendo nuestro programa, viene un tema también ambiental, un tema que creo que nos acoge a todos. Ecuador es mega diverso, realmente creo que tenemos una especie, fauna y flora que no existe en el mundo, y Yasuní es una de ellas. Una que también fue problema y que tuvo conmoción, salida incluso de ambientalistas del país, fundaciones, por el tema del ITT en Yasuní. Ahora la pregunta que se quiere hacer es la reducción del área de explotación a 300 hectáreas. ¿Cómo podremos lograr esto cuando ya tenemos petróleo comprometido? No solo por el petróleo comprometido, sino son áreas todavía que muchas de esas ni siquiera están iniciado recién exploración. La reducción de área no va a evitar que se explote petróleo en el Yasuní, es reducción de área. Lo que podían hacer bajo un decreto. Si querían realmente proteger el Yasuní, podían hacerlo a través de un decreto. No necesitan gastar 60 millones para lo que puede hacer con eficiencia un gobierno centralizado en cuidar los recursos naturales. Por lo tanto, en el tema de la pregunta del Yasuní, fue por eso que incluso colectivos
que se presentaron como amicus curiae en la Corte, pidieron modificar esta pregunta. También se vieron afectados sus derechos, porque esta pregunta no fue modificada. Y al no ser modificada, entonces es una tomadura de pelo, porque lo que podían hacer por decreto, ahora lo quieren meter en esta consulta y no resuelven el problema, porque sigue habiendo explotación en los pozos, porque solamente es reducción de área, y seguro que el área que reducen es el área de conservación, que no es topada para explotación petrolera. Así que es una tomadura de pelo. Pero, ¿qué será con estas culturas no contactadas? ¿También tendrían de alguna manera los impactos ambientales, por más leves que sean, son impactos y causan realmente problemas, daños? Hemos visto también, Gaby, ahora en los cambios climáticos, somos parte de esos cambios. ¿Cómo detener? Es decir, este es un candado que también... Primero, la Declaratoria de Interés Nacional del Yasuní, que fue emitida en la Asamblea Nacional, una de las prioridades que se le dio fue el tema de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Por lo tanto, eso siempre va a estar vigente. Es más, ya la normativa, el derecho internacional, el derecho constitucional, normativa secundaria, protege absolutamente a los pueblos en aislamiento voluntario. Recordemos que incluso la misma declaratoria y el involucramiento de los pozos ITT no afectaban al tema de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Recordemos que además gran parte de la Amazonía o gran parte de estas reservas en donde no solamente hay producción petrolera, sino tenemos una de las maravillas del mundo, que es una biodiversidad impresionante, son reservas y son protegidas por el gobierno. Por lo tanto, insisto, nada de eso está afectado, ni con la declaratoria, ni sin la declaratoria. Todo está protegido cuando estamos hablando del medio ambiente, de la biodiversidad y mucho más de los pueblos en aislamiento voluntario. Pero todavía queda esa brecha pendiente, Gabriela, en el hecho de que si no de este gobierno, vendrán los próximos gobiernos, que si no hay recursos, que si no hay rentabilidad, si se acaba el petróleo, se podría explotar. O sea, ¿esto es un candado provisorio, podríamos decirlo así? Todo es provisorio, todo puede cambiar, dependiendo de la voluntad. Por eso es que la voluntad debe radicar en el pueblo, porque el pueblo es el que le da la guía al gobierno. La Revolución Ciudadana ganó 14 veces en 11 años en las urnas. Fue el pueblo el que decidió el rumbo que seguir. Cuando a mí me preguntaban, antes de que empiece el proyecto de la Revolución Ciudadana, en la época de Gutiérrez, cuando a mí me preguntaban si yo estaba a favor o en contra de la explotación, yo obviamente decía que estaba totalmente en contra de la explotación, porque no se trata de explotar por explotar. Se trata de saber que esa explotación, que son recursos de un pueblo, que son recursos de una patria, tienen que ser canalizados para el desarrollo de esa patria. Antes de la Revolución Ciudadana, el 80% de la liquidez generada por la producción petrolera de este país iba al pago de la deuda externa ilegítima e inmoral. Iba al pago y a la ganancia de las transnacionales. Lo primero que hicimos fue justamente cambiar las reglas de juego para que la liquidez de la explotación petrolera venga al desarrollo de los pueblos. Y gracias a eso, la propia Amazonía, los propios pueblos de la Amazonía se han visto altamente beneficiados con escuelas decentes, centros de salud decentes, ciudades del milenio. Es decir, saldar la gran brecha no podía ser coherente ni lógico. Que en la región donde salía la riqueza de la patria era la región más pobre del país, más pobre del país. Ahora se ha trabajado justamente para ir mejorando la condición de vida y cerrando las brechas. Si a mí me preguntan que si yo estaba de acuerdo en el tema del petróleo, de la extracción petrolera, en la época de la Revolución Ciudadana, yo decía sí, primero, porque era garantizado el control ambiental, exigido estándares altísimos, para que las empresas puedan proteger y causar el menor daño ambiental. Daño ambiental, hay daño ambiental. Todos causamos daño ambiental. El ser humano causa un daño ambiental en la presencia. Ya si nos ponemos radicales en eso, bueno, desde la presencia del ser humano causa un daño radical. Todo eso tiene que ser analizado. Pero no podemos caer con demagogias. No es un tema de resolución del conflicto, el tema de la reducción del territorio, porque todo el territorio que estaba en la declaratoria, la mayoría de ese territorio, 99% del territorio, era territorio de reserva, de protección. Por lo tanto, insisto, es una tomadura de pelo, es demagogia. Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que denunciar, y ojalá la ciudadanía, y esto es de verdad, porque uno puede decir aquí cualquier cosa y ustedes escucharán a los unos a los otros y que dice el uno sí, el otro no, que no sé cuándo.
cojan y bajen los anexos, lean, reflexionemos en la casa, cuando nos sentemos a la cena con nuestra familia, saquemos, conversemos. O sea, politicemos un poco el debate. Que no sea por ira, que no sea por una inconformidad. En el vacío de saber que vamos a ir a las urnas el 4 de febrero y que vamos a votar a favor de alguien o en contra de alguien. Yo estoy recorriendo el país. Yo ahora ya veo pancartas con rostro de la red por todos lados. Entonces, ¿por quién van a votar? Les iba a votar por la REA, por Unidad Popular, por Bucarán, que están hasta promocionándose políticamente en esta campaña. Yo leía y hoy de mañana vi a Fernando Torres, que es un asambleísta social cristiano. Leí una reflexión que él hacía. Decía, es que tan loco, tan evidente es que él decía, esta campaña no debe ser para promocionar rostros, nombres o partidos. Tiene que ser una campaña que promocione ideas. Y dijo, y en eso los que promocionan el no llevan la ventaja, porque nosotros estamos debatiendo con argumentos e ideas, lo que los otros están debatiendo para promoción política previa a las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Pasa el 4 de febrero y el 5 de febrero, todos los que están por el sí, se abrirán del gobierno, los acuerdos, los pactos y todo se abren, porque obviamente buscan sus propias candidaturas y sus propios intereses partidarios. Ahora lo que estamos viviendo es un espejismo dentro de los supuestos acuerdos o de que ya el país ha vuelto a la normalidad, a la paz y todo. Por favor, leamos, sepamos lo que vamos a ir a hacer en las urnas. Y esto no es por Moreno, no es por Correa, no es por un personaje público, no es por un personaje político, es por la patria. La patria merece explicaciones del manejo económico que se le está dando en este momento al país. Eso es lo que deberían estar gastando recursos para informar a la gente qué es lo que están haciendo, gastando estos recursos para construir las viviendas que ofrecieron a la gente. Eso es lo que ahora debería estar haciendo responsablemente un gobierno. Gaby, en un minuto, ¿qué le diría a la ciudadanía para que opte por la tendencia que van ustedes del no a las 7 preguntas? Me parece que es sencillo. Primero, quien es capaz de traicionar a un amigo, es capaz de traicionar a su pueblo. Ese voto del no también tiene que significar ese rechazo a la traición, el rechazo además a la ineficiencia del gobierno que meses no ha hecho nada y que ahora nos pone la cortina de la consulta. Primero fue la cortina del diálogo, ahora es esta cortina. Pues bueno, exijamos eficiencia. Por eso votamos, por eso hemos construido una institucionalidad fuerte. Si tenemos un Estado fuerte, tenemos derechos garantizados para la gente. Lo que estamos viendo ahora es cómo se debilita un Estado por el reparto. No permitamos que vuelva el reparto a ser parte de la política nacional. Queremos agradecerle a la licenciada Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional, quien obviamente ha dado su punto de vista con respecto a las 7 preguntas. Así que, Gaby, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a través de Ecuamundo TV y pues veamos qué dice el pueblo, cuál es la última decisión, pues el pueblo es el mandante. No, eso siempre. Y gracias porque realmente el país está despertando. Esto es muy duro y es una campaña que nosotros sabíamos de inicio, tiene el sí, el unanimismo de los medios de comunicación, de los partidos políticos de derecha. Bueno, pues nosotros seguiremos en el camino, no cambiamos. Nosotros no nos cambiamos del camino. Seguimos aquí, seguiremos defendiendo los intereses de las grandes mayorías. Ojalá podamos volver a un estado de transformación, a un estado para la gente y no para la banca. Gracias a ustedes, felicitaciones por este programa. Ya que están anclados a los medios internacionales, un abrazo fuerte a nuestros migrantes. Gracias siempre por el gran sacrificio que hicieron por la patria y que lo siguen haciendo, por las familias ecuatorianas, por sus familias. Así que un abrazo muy fuerte a todos ustedes y bueno, a seguir generando conciencia. Bueno, y recuerden también a la ciudadanía, a la gente que nos está siguiendo a través de todos nuestros canales y redes sociales, decirles que el voto es consciente y que usted tiene el poder y usted es el que decide. Nos vemos en un próximo programa aquí en Punto de Vista.